Ya, a ver, resolvamos este ejercicio que tiene una cierta característica por la que podemos atacar por dos formas, digamos, ¿no? Por dos frentes. Una de las formas que va a ser la que generalmente nos va a llevar a la forma clásica de la buena, entre comillas, las que nos va a permitir resolver de una manera más, digamos, conocida en el caso de que estamos resolviendo problemas. Pero fíjense que aquí dice, hállense dos vectores de módulos de vectores de módulo 80, se está hablando de dos vectores, cuya suma es 40 iris. Entonces ya podemos ver que este vector, por ejemplo, se encuentra en el eje X porque tiene obviamente a la coordenada del vector unitario Y. Entonces, tenemos que hacer en principio un bosquejo para ubicarnos en el problema. Antes de eso vamos a detallar nuestros datos, fíjense. Nuestros datos dicen, hállense dos vectores, entonces vamos a hallar un vector A, que no conocemos, un vector B, que no conocemos, y tenemos un vector C, que va a ser la resultante. A este le vamos a llamar vector C, ¿ya? En realidad sería la resultante. Ya, bueno, la resultante le colocaremos, a ver. La resultante, que sería un vector, pero este resultante es 40i, ¿no es cierto? Pero dice que cada módulo de estos dos vectores es 80, es decir, aquí, pero tenemos que hallar los vectores, ¿no? El módulo es 80 y el módulo de B en este caso es 80, ¿no? Pero su suma dice que tiene que ser este, ¿no? Su suma. Entonces, para eso nosotros nos vamos a hacer un bosquejo del problema y en ese bosquejo vamos a determinar cómo podemos actuar en ese sentido. Fíjense, dos módulos, dice, cuya suma será 40 iris. Entonces, más o menos será la siguiente idea. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer de tal modo que coincida con el 40i, ¿no? Entonces, ese es el eje Y y el eje X sería este, ¿no? Más o menos, a ver, digamos así nuestra idea, así, ¿ya? Entonces, el 40i se encuentra en el eje X. Entonces, ese vector siendo la resultante, le vamos a dibujar a ver con otro colorcito. Entonces, le vamos a posicionar aquí. Ya, le vamos a posicionar aquí, porque tiene que estar en el eje X, ¿no es cierto? Digamos ahí. Esa es nuestra resultante. Entonces, ese resultante dice que es 40i, ¿no? Este dice que es 40i. Es decir, que el módulo de este vector vale 40, en otras palabras, ¿no? Porque el vector escrito en términos desunitarios sería este. Y este es justamente nuestra resultante, ¿no? Aquí estamos anotando nuestros datos. Ahora dice, ese vector es la suma, dice, de dos vectores cuyo módulo es 80. Entonces, más o menos, a ver, hagamos el esfuerzo. Tenemos que hacer un paralelogramo para dos vectores. Más o menos va a ser así, fíjense. Entonces, ojalá que sea así. Y el otro, más o menos va a ser así, ¿no? Así va a ser, ¿ya? De modo que al construir el paralelogramo, debe ser un poco más corto. Al construir el paralelogramo, así, ¿no? Así. Y este va a ser así, ¿no? Entonces, este va a ser el vector, uno de los vectores, y este es el otro vector, ¿no? Entonces, porque si hacemos la construcción del paralelogramo nos va a dar justamente la resultante. Entonces, a este le vamos a llamar el vector A y a este le vamos a llamar el vector B, ¿no? Pero fíjense que la suma de estos vectores por el método del paralelogramo nos va a dar exactamente ese vector que está con línea verde, ¿no? Es decir, con color verde. Entonces, como que al hacer el método del paralelogramo coincide exactamente con nuestro dibujo, digamos, geométricamente, ¿no? Entonces, ese es el vector R, pero dice además sus módulos son 80, es decir, el módulo de este vector es 80 y el módulo de este vector es 80, ¿no es cierto? Más aún, fíjense, si nosotros observamos
de una manera gráfica, podemos hacer lo siguiente. Tomar este vector y trasladarlo a esta parte para que coincida la punta con la cola de este vector. Y la suma en realidad va a ser esa. Entonces, en ese marco, entonces lo que vamos a tener es la siguiente figura. Entonces, en nuestra siguiente figura tendremos lo siguiente. Vamos a hacer un traslado de esta gráfica acá para que se vea con más claridad, fíjense. Entonces, acá está, ¿no? Así. Un poco más acá, digamos, aquí lo estamos trasladando nuestro dibujo. Y entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Manejamos ese vector, ahora este vector de 40i, acá, que está aquí, ¿no? Ahí está nuestro vector, el que tiene módulo 40 y es el 40i, ¿no? Y el vector a, que sería aquel, y estaría más o menos dibujado así, ¿no? Así, y el otro vector trasladado sería así. Entonces, este sería el vector A y este sería el vector B, ¿no? Entonces, aquí se pronunciaría un ángulo Z y fíjense, si este es 80 y este es 80 porque sus módulos son 80, entonces naturalmente este triángulo es un triángulo isósceles, como se puede observar, ¿no? Es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, obviamente que este ángulo se repite acá, ¿no? Entonces nuestra intención es ver quién es el vector A y quién es el vector B. Entonces para eso nos vamos a ayudar en la descomposición de los vectores. Entonces efectuamos la descomposición de A y B. Bueno, en este caso lo vamos a hacer para A, fíjense. Y para A tendríamos de la siguiente manera. Si nosotros descomponemos, hacemos la descomposición, entonces aquí tenemos esto, ¿no? Así vamos a tener. Aquí vamos a tener un vector. Para el vector A estoy pensando, y esa va a ser su descomposición, ¿no? En el caso del vector B, deberíamos de mantener, ¿no? Mantengamos, a ver, momentáneamente, solamente para visualizar bien. Mantenemos esta parte para la descomposición más que todo. Y le vamos a dibujar con otro colorcito para que se vea, ¿ya? Entonces tengo lo siguiente, fíjense. Este es mi vector B, ¿no? ¿Sí? Y su descomposición será aquí, ¿no? Ahí y aquí. Es para descomposición, ¿ya? Entonces acá está el vector B, su descomposición, y aquí está su descomposición, ¿no? Está el azul y el verde, si quieren. Entonces, esa sería su descomposición. Pero antes de continuar, fíjense, en este triángulo isósceles, fíjense, tengo este dato, ¿no? Este lado vale 40, tengo un lado, tengo otro lado y tengo un ángulo. Entonces vamos a hallar este ángulo, ¿para qué? Para poder identificar los vectores componentes, en este caso el AX y el AY en términos de este ángulo. Entonces vamos a averiguar quién es este ángulo. Entonces digamos así, véase en la figura, ¿no? Véase en la figura cuánto vale Z, fíjense. Entonces, este ángulo, ¿no? Entonces, aplicamos el teorema de los cosenos. Dirá 80 al cuadrado es igual al cuadrado de este más el cuadrado de este. Así, menos 2 veces 80 por 40 por el coseno de Z, ¿no? Eso dirían en este caso. Y si observamos bien, 80 al cuadrado es igual a 80 al cuadrado más 40 al cuadrado, menos 2 veces ese lado por este lado por el coseno de Z. Este con este se anula y entonces tendríamos que 2 por 80, bueno, acá la podemos sacar, así no me lo vamos a dejar, por 40 por el coseno de Z. Entonces si lo trasladamos todo con signo menos, entonces va a ser igual a 40 al cuadrado. Y entonces de aquí tengo que Z va a ser el despeje inmediato. Todo esto pasa a dividir, entonces va a ser
coseno menos 1 de 40 al cuadrado dividido 2 por 80 por 40, ¿no? Entonces, podemos hacer cálculos matemáticos, obviamente, pero nosotros directamente vamos a calcular quién es el z. El z va a ser igual, de acuerdo a estos cálculos, entonces es 75,52 grados. Ya se fíjense a todo, ¿no? Entonces, observen que nosotros, a partir del teorema de los cosenos, porque es un triángulo además isósceles, hemos logrado calcular estos dos ángulos, ¿no? Este ángulo que está aquí, obviamente que se repite acá, ¿no? Es el mismo, ¿no? Porque es isósceles, ¿no? Se va a repetir, son los mismos. Entonces, ahora vamos a escribir quién es AX y quién es AY. Entonces, como lo hemos denotado con azul, esta flechita azul de aquí es AX y este es AY, ¿no? Bueno, lo podemos escribir vectorialmente. Y tengo, este es el vector B, por si acaso. Entonces, este sería BX, la flechita, y este sería el BY. Entonces, observen que aquí, por ejemplo, el AX y el BX son positivos, el AY es positivo, pero en cambio el BY es negativo. Entonces, vamos a escribir los vectores. Los vectores como tal serían así. El AX, recuérdese, el AX era igual a A por el coseno de ese ángulo, ¿no? Vamos a recordar la formulita. Y el AY era A por el seno de ese ángulo. Ya en la construcción de un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, acá se puede ver, ¿no? El AX, como es la horizontal, o si quieren el coseno de z, es AX sobre 80, sobre A en este caso, ¿no? El A es 80. Entonces, este sería el AX y el AY. Entonces, ¿cómo sería el BX? Es la situación. El BX va a ser B. El BX, fíjense, como es adyacente a este, es el coseno. Entonces, es el coseno de z. Y el BY es en este caso su módulo por el seno de z, ¿no? Luego vamos a colocar sus signos. Por tanto, fíjense, entonces aquí tengo que el A como vector es a su componente más su otra componente, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el AX, no? Bueno, esto podríamos escribir así, esto es AX por I más AY por J, ¿no es cierto? Su escritura. Entonces, de aquí tenemos que el vector A es igual al AX, pero el AX es este. Vamos a hacer un reemplazo inmediato, ¿ya? El A para nosotros vale 80 y el coseno de z. Entonces, en todo caso, sería coseno de 75,52 grados. Y luego dice más AY, pero nuestro AY, en nuestro caso, bueno, el AX, nuestro AY vale lo siguiente, ¿no? ¿Dónde estamos? Este AY, aquí está, ¿no? A, que valdría 80 por el seno de 75,52 grados. Eso sería el A, ¿no? Y este A, vector A, es sacado 20i, y luego va a ser más 77,46. 77,46J. Ya, obviamente hay que hacer el cálculo de todo esto, ¿no? Bueno, acá nos falta, aquí nos falta el I, ¿no? Perdón, aquí nos falta más, aquí está el I y aquí está el J, ¿no? Entonces, este sería el vector A que hemos encontrado, ¿no? Este sería el vector A encontrado. De forma similar, fíjense, podemos hallar en el vector B. El vector B es Bx como vector más By como vector, ¿no? Pero, entonces, este vector B, entonces es Bx por I
Pero ahora aquí observen, el módulo el BY de este vector, fíjense que es negativo. Entonces, escrito en términos de sus coordenadas, ¿no? Entonces va a ser menos BYJ. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. No está, en el caso del AY era hacia arriba, por eso era positivo, ¿no? En el caso del BY está hacia abajo, entonces tomamos el valor negativo. Entonces, este B es igual. Ahora, este BX, pero este BX es B coseno de theta. Pero el B, como hemos visto, es 80. Entonces, esto es 80 coseno de theta. Coseno de, en nuestro caso sería 75,52 grados, ¿no? Ese sería el BX. Y luego vendría menos BY, pero BY es B, que sería 80 por el seno de 75,52 grados. Y entonces este vector B, ahora he encontrado, bueno, acá nuevamente me estoy olvidando, aquí va el I unitario y el J unitario, ¿no? Entonces el B me va a dar lo siguiente. Bueno, en realidad como son los mismos valores, solamente varían en el signo. 20i menos 77,46J. Entonces, esa sería nuestra solución para el vector B, ¿ya? Por ejemplo, en este razonamiento hemos empleado el teorema de los cosenos y al mismo tiempo hemos empleado las fórmulas trigonométricas básicas para triángulos rectángulos. Estas son esas fórmulas y finalmente vemos la escritura vectorial como suma, digamos, del paralelogramo y luego escribimos en términos de sus vectores unitarios y estos valores AX son los que hemos sacado de estas funciones y escribimos sus resultados, ¿no? Vamos a ver ahora, fíjense, una forma de solución de este mismo caso, pero en otros términos. Ya ahora observen, fíjense, hemos resuelto este problema que hemos planteado de una manera, digamos, más clásica, digamos, le podemos decir, ¿no? Donde le podemos entender. Pero ahora lo vamos a hacer de una manera no distinta, pero una forma, digamos, tal vez más ingeniosa en ese sentido. Fíjense, sabemos allá nosotros que si estos son los vectores A y B que están participando y su suma es 40i, bueno, acá está mal dibujado, es un poquito más largo esto. Entonces, digamos así, haciendo el método del paralelogramo siempre, ¿no? Ese es el vector 40i. Entonces, sabemos nosotros que estos vectores en forma descompuesta son estos, ¿no? Entonces acá, 1 y acá, ¿no? Acá va a estar, por ejemplo, el AX y aquí va a estar el AY, como hemos visto más antes, ¿no? Y aquí está el BX para este y acá está el BY, obviamente, ¿no? Este es el BY, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, fíjense, la otra forma sería, nuestros datos, nuevamente, vamos a reiterar para que se vea con toda precisión. El vector A es el que estamos buscando, el vector B el que estamos buscando, sus módulos son 80 en ambos casos, y la resultante, que en este caso es R, es 40i, ¿no? La resultante. Pero más aún, fíjense, ahorita esta resultante, acá mismo lo vamos a escribir, es 40i más 0j. Esa sería la resultante, estando en el eje X, ¿no es cierto? Pero fíjense, para hallar nosotros los vectores vamos a decir lo siguiente. Sean A, el vector A, como la suma, fíjense, de AX por Y, la componente en el eje X, más AY, la componente en el eje Y, ¿no? Ese sería nuestro vector A. Y vamos a denotar al vector B lo propio, ¿no? BA, sean B en este caso, BX, la componente en el eje X, y en el eje Y es menos, fíjense, es menos BYJ. Entonces nosotros para poder
determinar la relación, o sea, para hallar estos vectores que estoy pensando, lo que tengo que hallar quién es AX, quién es AY, quién es BX, quién es BY. Es decir, que tenemos que hallar quién es AX, quién es AY, quién es BX y quién es BY. Ese es nuestro propósito, en realidad. Si nosotros logramos determinar esos valores, entonces habremos encontrado los vectores como tal, ¿no es cierto? Pero ahora fíjense acá, si nosotros sumamos esto, sumamos, entonces acá, a ver, esto lo vamos a colocar acá abajo ya. Entonces, es decir, tenemos que hallar, quién es AX, sus componentes, ¿no? AY, BX y BY. Entonces, esta más o menos es nuestra interrogante. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer en esta parte es sumar. Entonces, va a decir A más B. Entonces, ahora empleamos la suma de vectores en términos de sus componentes y sus vectores unitarios. Entonces, esto será AX más BX y luego será más AY menos BY, ¿no? Estamos sumando J, ¿no? Entonces, pero esta suma justamente es la resultante, ¿no? Entonces, de ahí que, ahora lo voy a escribir de una manera que está de esta forma. Fíjense, el R es este. Entonces, el R es 40i más 0j. Y esto es igual a X más BX y más AY menos BY, J, ¿no? Es más de carácter analítico. Entonces, como estos son los mismos vectores, entonces en el eje de las X, estos son los mismos y estos son los mismos. Entonces, de aquí tendríamos, fíjense, que AX más BX, sería igual a 40. Y AY menos BY sería igual a 0, ¿no? Ya tendríamos relaciones en ese sentido. Más aún, fíjense, dice que el módulo del vector A es 80. Si nosotros sacamos el módulo de este vector, diría así, fíjense, AX cuadrado más AY cuadrado es igual a su módulo, pero elevado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale su módulo? 80, entonces será 80 al cuadrado. Lo mismo en esta parte, ¿no? Dirá bx al cuadrado. Y en este diría menos by elevado al cuadrado. Pero como es un valor positivo, entonces le vamos a colocar by al cuadrado es igual a 80 al cuadrado. A no confundiría, porque aquí en realidad lo que estoy haciendo es decir más menos by elevado al cuadrado. Pero menos al cuadrado le estoy volviendo positivo. Entonces le vamos a escribir simplemente by al cuadrado. Entonces este le vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Porque todos los valores que aquí estamos mencionando para estas incógnitas han formado un sistema en ese sentido, ¿no? Entonces nuestro propósito será determinar cómo hallar estos valores. Fíjense, diremos en 2 tendríamos lo siguiente, que AY es igual a BY, ¿no? De manera directa, despejando. Y este AY, BY, lo podríamos reemplazar acá, digamos, ¿no? En la 4, digamos. Y en 4, en 2 nos daría esto, ¿no? Perdón, de 2 nos daría esto. Ahora esto, y reemplazando en 4, es decir, BY vale AY. Entonces este BY, entonces tendríamos que BX al cuadrado más BY, pero BY vale AY al cuadrado, ¿no? Es decir, en vez de BY hemos colocado AY y eso vale 80 al cuadrado, ¿no es cierto? Esta sería una quinta relación, digamos. Ahora, si manejamos, fíjense, esta con la 3, digamos, de 3 y 5, 3 y 5, les vamos a escribir, fíjense, 3 será, perdón, esta primera escribiremos de 3 y, de 3 y 5, ¿no? Entonces será AX cuadrado más AY cuadrado
a sub y, por si acaso, 80 al cuadrado. Entonces esto va a ser bx al cuadrado más a sub y al cuadrado, y esto es 80 al cuadrado, ¿no? Entonces tengo, ¿no?, de 3 y 5. Mi propósito es despejar. Entonces, si yo quiero, a ver, la podemos despejar en cualquier sentido, fíjense, haciendo una resta, ¿ya? Restando. Entonces, ¿qué tendría? Fíjense, ax al cuadrado menos bx al cuadrado, este con este anularía, y esto sería igual, este con este anula, me daría 0, ¿no? Y entonces tendría lo siguiente, aquí tengo una diferencia de cuadrados, entonces diría ax menos bx, entre paréntesis, por ax más bx es igual a 0, ¿no? Entonces, por diferencia de cuadrados. Y si hago un despeje, entonces de acá tendré que ax es igual a bx. Perdón, a ver, así mejor. Ax menos bx es igual a 0. Y, bueno, coma, ax más bx es igual a 0, ¿no? Por un teorema de los números reales. Entonces, estaríamos en esta situación. Pero uno de estos dos es falso. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya hemos especificado que ax más bx es 40. Le estamos dando, no como un hecho, ¿no?, por el desarrollo del problema. Entonces, esto se cumplía. Pero dice que aquí ax más bx es 0. Entonces, esto lo desechamos porque está mal, ¿no? Entonces, nos quedaríamos con esto. Entonces, eso quería decir que ax es igual a bx, ¿no? Una relación fundamental que nos ha permitido encontrar. Este ax bx, ¿qué me va a permitir? Hallar lo siguiente. En vez de ax en 1, ahora diremos en 1. Entonces reemplazamos este último valor. Digamos, 6 le pondremos. En 1 reemplazamos 6. Entonces tendríamos bx más bx es igual a 40. Entonces de aquí, claro, tendríamos que 2 veces bx es igual a 40. Y de aquí tendríamos que bx es igual a 20, haciendo el despeje directamente, ¿no? Entonces hemos hallado hasta ahí bx, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hallaríamos a x? Como aquí dice ax igual a bx, entonces ax también vale 20, ¿no? Nuestro propósito es hallar a x, a y, bx y by. Entonces aquí subrayemos que ya hemos hallado a x y bx, ¿no? Nos faltaría hallar quién es a y, by. Entonces, para ello, fíjense, podíamos, aquí por ejemplo ya podíamos hallar en esta parte, digamos, ¿no? En 3, digamos, en 3, tenemos que ay al cuadrado, o directamente ya, ay es la raíz cuadrada de 80 al cuadrado menos ax al cuadrado. Así, ¿no? Y eso es 80 al cuadrado menos ax, menos 20 al cuadrado, ¿no? Y aquí hay un valor ya obtenido, que vamos a ver. Ese valor obtenido debe ser, a ver, un momento, 77,46. En este caso es, bueno, acá por si acaso, es un pequeño detalle algebraico y analítico, la raíz tiene doble signo. Entonces aquí me va a dar más o menos 77,46. ¿Ya? Entonces nuestro AY tiene doble signo. Ahora, nuestro AY, como se puede observar, es positivo. Entonces nuestro AY valdría 77,46, ¿no? 77,46. Pero observen que, ¿dónde hemos sacado AY? AY, entonces estamos acá, ¿no? Hemos sacado un AY. Acá está, ¿no? AY menos BY es 0. Entonces AY es BY, ¿no? Entonces aquí diríamos entonces que BY
Entonces tendríamos de allá, ¿no? Es también 77,46. Pero ojo que este BY está en la parte de abajo. Entonces tendrá que tener signo negativo. Por tanto, ya, una vez que hemos obtenido los 4 valores, entonces escribimos nuestro vector A. Nuestro vector A, que es este, será, ¿no? Nuestro vector A va a ser AX, pero AX vale 20y, ¿no? Más AY que vale 77,46J. Y en el caso del vector B es BX, pero nuestro BX vale 20y. Y en el caso del vector B vale menos BY. Pero bueno, en este caso, bueno, no era necesario hacer ese análisis porque allá ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces aquí sería 77,46J. Y entonces esa sería nuestra solución al problema. Ya, tomamos de ese mismo capítulo ahora el término producto punto, ¿ya? Entonces, en el producto punto, este producto en realidad está en base al producto entre vectores, el cual se denomina producto punto. Este también puede llamarse también producto escalar, siempre entre vectores. Es distinto a esta parte, por si acaso, ¿ya? Este es producto de un escalar por un vector, de un escalar, pero en cambio en esta parte es producto escalar, pero entre vectores. Ese producto escalar también se le denomina producto punto. Yo estoy manejando esto y voy a manejar también esto. En general se puede llamar producto interior. En álgebra 2, por ejemplo, no le llamamos ni siquiera producto interior porque no manejamos ese capítulo que corresponde a producto interior. Lo que sí manejamos es producto escalar, ¿ya? Y ese producto escalar tiene una definición propia en álgebra 2. En física, lo que nos va a servir para este producto punto es el siguiente. ¿Cómo definimos? Fíjense, definición. El producto punto de dos vectores u y b, dice, tenemos dos vectores diferentes de 0, dice, no tienen que ser 0, denotado por un puntito. Ya vamos a marcarle, es decir, cuando hacemos el producto entre vectores, ya no es el producto normal que utilizamos entre números. Por eso es que lo resaltamos como una negrilla, digamos, ¿no? Ese es el producto punto, ¿ya? Dice, tenemos dos vectores. Su producto punto está definido como el módulo del vector u, que se escribe como u, el módulo del vector b como b, por el coseno de alfa. ¿Quién es alfa? Donde alfa es el ángulo no negativo, dice, entre los vectores dados, es decir, entre u y b. Entonces, este alfa es el ángulo entre u y b. ¿Y cómo se calcula el producto punto? Por esta formulita, ¿ya? Esta es la formulita. Entonces, este es el módulo, ¿no? Por si acaso, aquí nos podemos anotar el módulo del vector u, como sabemos, es el mismo u. Podría, quién sabe, sufrir otra escritura este producto punto, pero ese es su módulo para clase. Lo mismo que uso para b, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo, obviamente, para esto, ¿ya? Dice, donde alfa es el ángulo negativo, ¿no? Además, dice, nota, dice, si el módulo de u es 0 y el módulo de b es 0, entonces el producto punto es 0, dice. Obviamente, ¿no? Porque si nosotros desarrollamos este producto punto, aquí está, ¿no? Pues u, b por coseno de alfa, escribir así. Como los dos valen 0, 0 por 0 es 0 y 0 por coseno de alfa es 0. Este valor vale 0, ¿ya? Ahora, obviamente dice, si alfa vale 90, entonces u por b también vale 0. Entonces, como que aquí lo podemos colocar, digamos, 90. Digamos, está diciendo eso, ¿no? Si el ángulo entre ambos es 90 grados, su producto punto vale 0. Sí, obvio, porque fíjense, ¿cuánto vale el coseno de 0? El coseno de 0 para nosotros vale 0, ¿no? Este es el coseno de 0. Perdón, coseno de 90 vale 0. Y 0 por esto me da 0, entonces por eso que su producto punto vale 0, ¿ya? Eso en cuanto a la definición de lo que es
entre dos vectores y su producto escalar o producto punto. Entonces, ahora aquí, además dice, hacemos referencia a lo siguiente. Esto es importante, ¿ya? Me van a entender. Fíjense, dice así. El producto de un vector consigo mismo, dice, de acuerdo a la definición diría que es su módulo por su módulo, ¿no? De este, su módulo, su módulo, por el coseno de su ángulo entre ambos. Pero como es el mismo, obviamente el ángulo vale 0, ¿no? 0 grados vale, ¿no? Aquí está 0, dice, 0 grados. Entonces, si aquí nosotros empezamos 0 grados, entonces ustedes ya saben que el coseno de 0 vale 1, ¿no? Entonces, bueno, acá, de acá hasta este paso, lo único que se ha hecho es que es esto, u por u es un cuadrado y esto es coseno de alfa, ¿no? Y como se puede observar, dice, el ángulo alfa es 0, porque es el mismo vector. Luego, como este es 0, entonces esto es 1, entonces me quedaría simplemente u por u, que sería u cuadrado. Es decir, el producto punto entre el mismo vector es u cuadrado, dice. O si quieren también podríamos colocar que el módulo de u al cuadrado es u por u, ¿no? Escrito de esta manera, en realidad de esta acá viene, ¿no? Entonces es importante esto porque nos va a permitir hallar relaciones para algunos problemas en esta parte de física que nos van a permitir desarrollar esta situación, ¿ya? Entonces, como que en algún momento, si es que nos pidieran, por decir, la diferencia, digamos, como en algún problema hemos intentado, si no me equivoco, entonces me dicen, hay el módulo de este, digamos, ¿no? Digamos, esta fuera en interrogación. Entonces, una forma de apoyarnos para este es utilizar este, ¿no? Porque como aquí hay módulo, entonces podemos utilizar en esta cuestionante y desarrollar este producto punto. Y el producto punto, como vamos a ver en sus propiedades, tiene algunos relacionamientos, ¿ya? Nos va a permitir utilizar esa formulita. Proposición, dice. Aquí esto también es importante, aunque no nos va a permitir el uso pleno, digamos, de lo que es esta proposición, solamente para consolidar la idea de lo que es el producto punto. Proposición, dice aquí, fíjense, tengo dos vectores, u y b. Luego el producto punto de los mismos, dice, representa un valor real, dice. ¿Ya? Entonces, aquí dice, es decir, dice, u por b es real, dice. Entonces, esta es nuestra conclusión, si quieren, ¿no? En esta proposición. ¿Cómo podríamos hacerlo? De la siguiente manera, fíjense. Sabemos que u por b, a ver, hagamos el intento aquí. U por b, producto punto, ¿no? Producto punto por b. Según aquella definición, entonces, según la definición es el módulo de ese vector, que sería u, por el módulo de ese vector, sería b, y por el coseno de su ángulo, ¿no? Coseno de su ángulo. Entonces me está diciendo que este producto siempre es real, y obviamente, ¿por qué? Porque este módulo es número, y este módulo es número. Y el coseno de alfa también es un número. Entonces, este representa, digamos, un k, y este k que vamos a obtener como resultado, representa un número real, ¿no? Es un número real, ¿ya? Entonces, eso está diciendo esta proporción. Es decir, que el producto punto nunca nos va a devolver un vector, siempre nos va a dar un número. Incluso al mismo producto punto se le puede definir como un escalar, ¿no? Porque en el fondo nos va a dar un número, ¿ya? Entonces, esa es la manera en que definimos lo que es el producto punto. Propiedades del producto punto. La conmutativa, la propiedad, es decir, que el producto punto de u con b se puede escribir como el producto punto en orden conmutado, en orden cambiado, ¿no? B por u. Esto dice que se cumple. Cada vez que tengamos esta operación, la cambiamos nomás de orden porque es una propiedad. Obviamente su demostración es bastante sencilla, ¿no? Hay que aplicar sus definiciones y obviamente que van a ser iguales. En el caso dice de la distributiva, pero por la derecha dice, es que el producto punto, digamos aquí tenemos una suma de dos vectores y tenemos un tercer vector, pero como producto punto. Entonces este producto punto puede ser así. U con B, en ese sentido, u producto punto con B más
B producto punto con B doble. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso expreso a lo que dice esto. Si esto estuviese al revés, no dice por si acaso, ¿no? Seguramente que si nosotros intentáramos justificar, digamos, la siguiente propiedad, fíjense, lo trataríamos de hacer así, B doble, producto punto, y aquí colocaríamos la suma U, y aquí colocaríamos más B. Entonces, alguien podría intentar hacer esto, ¿no? Y entonces diría, esto es distributivo, yo hago esto con esto, dice B doble con U, ¿no? Producto punto obviamente con U, y luego diría más, diría B doble, producto punto, es decir, este con B, ¿no? Producto punto con B. Entonces, ¿podría alguien sospechar y decir, ¿y por qué esto no se da? En realidad no es que podría no darse, no debe ser una proposición general a la cual le podríamos colocar como una propiedad de este producto punto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no está mencionando acá, ¿no? No menciona. Porque si fuera una proposición verdadera, la incluiría, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que restringirnos a lo que dice esta propiedad, que es esta, ¿no? La que estoy subrayando, esta, ¿ya? Esa es la propiedad distributiva a la derecha. Luego dice asociativa con escalares. La asociativa con escalares, parecido a lo que era el producto escalar, fíjense, producto escalar acá está, fíjense, decíamos asociativa, ¿no? El M, el N, aquí la diferencia con el que estábamos mirando es que aquí son productos normales. Entonces dice que puedes asociar y de esa manera, ¿no? Entonces, pero fíjense que aquí la diferencia es sustancial, fíjense, asociativa, dice. Entonces aquí colocamos un producto punto y aquí hay una escalar. Entonces, ¿qué hacemos? Esta dice que se puede asociar con esta. Ahí está, lo hemos asociado. Y el producto punto queda luego B. O si quieren, dice, podemos dejarle a este U solito, producto punto, y este se puede asociar con este, dice. Entonces, estas reglas se cumplen. Y como tal, hay que tomarla en las demostraciones. Entonces, hay que ser bien rígidos en ese aspecto, ¿no? En el punto 4 dice, si tienes un vector que no sea el 0, entonces el producto punto es mayor que 0, dice. Y claro, ¿no? Eso es, no diremos que es obvio, pero se apoya en un teorema de los números reales. Fíjense, aquí dice que el vector U es distinto de 0. Si es distinto de 0, su módulo es distinto de 0. Entonces, fíjense, nos vamos a apoyar en esto, ¿ya? Como una demostración, fíjense, ¿a qué será igual U por U? Ese U por U, como hemos visto, producto punto con U, así, ¿no? Ese simplemente decía que era U cuadrado, ¿no? U cuadrado era, ¿no? Ahí lo podemos ver, acá está, ¿no? Producto punto de ambos es U cuadrado simplemente. Entonces, si tenemos nosotros ese U cuadrado, pues tendríamos que decir que este es positivo, ¿no? Y ahora, ¿por qué tendría que ser positivo? Porque ¿cuándo sería positivo este? Entonces, el U, por ejemplo, si es positivo, entonces sería positivo. Pero como este es distinto de 0, su producto, que es esta definición, me diría que es mayor que 0. ¿Pero por qué? Porque siendo este U ahora número, elevado al cuadrado es mayor que 0. ¿Y cuál es ese teorema en los números reales? Ese teorema en los números reales dice así, que si tienes un valor, a ver, aquí tomaremos A, ¿ya? Dice en los reales, dice, si tienes un valor real, esto es en cálculo 1 por si acaso, entonces dice, para ese A cualquiera, entonces dices A cuadrado, es siempre positivo, dice. Cualquier valor que eleves al cuadrado siempre es positivo. En particular para este U, cualquier valor que sea elevado al cuadrado siempre es positivo. Pero si el U fuera 0, entonces sería mayor o igual que 0. Pero aquí lo que está haciendo es la referencia de los dos, ¿no? Entonces, este pequeño dato se apoya en este teorema de los números reales. Producto punto de un vector consigo mismo siempre es positivo. Y dice el caso ya que les mencionaba, ¿no? Que si el vector U es el vector 0, entonces el producto punto del consigo mismo es 0, ¿no? Como número. Además dice acá
en el punto quinto, dice, si U y B son perpendiculares, bueno, este término les voy a explicar. Cuando se habla de perpendicular, y acá habla de un término ortogonal, ¿no? Acá habla de perpendicular. Cuando se habla de perpendicular en matemáticas, se habla de perpendicular entre rectas. Por ejemplo, esta recta es perpendicular a esta, decimos, ¿no? Entonces, aquí decimos que la recta L1 es perpendicular a la recta L2, por ejemplo, ¿no? Son perpendiculares, decimos. Pero en el caso de la física y en el tratamiento propio de lo que es vectores, si nosotros agarramos ahora vectores, digamos flechas en este caso, ¿no? Acá tenemos un vector y acá tenemos un vector, y entre ellos forman 90 grados, entonces manejamos el término ortogonal. Pero lamentablemente muchos autores, y no sé por qué razón, manejan el término perpendicular. Entonces, pero cuando se hace esa diferencia en significado de lo que es la palabra, tendríamos cuidado, ¿no? Pero en cuanto a lo que manejamos estos dos términos, vamos a manejar cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces dice, si U y B son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, entonces el producto es cero, dice, como ya hemos visto, ¿no? Acá, ¿no? Dice, si este fuera 0 grados, el ángulo, pues U por B es 0, dice. Eso está diciendo acá, ¿no? En esta propiedad. Eso está diciendo, ¿ya? Dice, y en este caso diremos que los vectores son ortogonales, dice, ¿no? Debería decir ortogonales, pero bueno, ahí está. En el caso 6 dice, ahora si se tienen los vectores unitarios I, J, K en general, podemos tomar en el plano o en el espacio, luego se cumplen, dice que I por I es 1, y J por J es 1, y K por K es 1. Y aquí dice, fíjense, los repetidos dan 1 y los combinados dan 0. Obviamente, ¿no? Porque fíjense, si nosotros hacemos I por I, de acuerdo a esta definición, ¿dónde estamos? De acuerdo a esta definición, ¿no? Que es la básica, entonces sería su módulo por su coseno de su ángulo, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto, y eso podríamos intentar, digamos, demostrarlo, por ejemplo, aquí, I por I, entonces va a ser I, bueno, I como vector, producto.I, ¿no? Entonces sería una pequeña demostración, digamos. Entonces esto va a ser igual, ¿no? Aquí dice que es 1. Entonces sería su módulo de ese vector, de este primer vector, ¿no? Ahora del segundo, como es el mismo, su módulo, nuevamente, y luego dirá por el coseno de su ángulo, ¿no? Pero el coseno de entre los dos, como es el mismo, es 0 grados, ¿no? Y como el coseno de 0 es 1, entonces este sería el módulo de I. Pero fíjense que el módulo de I, donde hicimos ya, el módulo de I, bueno, en la otra explicación, ¿no? El módulo de I es 1 y el módulo de I, en este caso, es 1. Entonces, esto es 1, entonces el resultado es 1, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? En el caso del J, lo propio, y en el caso de K, lo propio, ¿no? En estos tres, va a ser la misma demostración, ¿no? Ahora, la diferencia sería con este, ¿no? Fíjense, ya sea que esté en el plano o en el espacio, las rectas en los ejes siempre son perpendiculares. Es decir, si nosotros hiciéramos la prueba para este caso, pues vamos a ver aquí, pues decimos I por J, entonces diríamos I, diríamos producto punto por J, ¿no? Por J, entonces diría, es igual a su módulo, al módulo de I, entonces escribimos su notación y decimos por el módulo de J, ¿no? Del vector J, perdón, y por el coseno de su ángulo. Pero el coseno de su ángulo, en este caso como son perpendiculares y J, sería de 90 grados, ¿no? Obviamente el coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? El coseno de 90 vale 0, entonces el producto 0 por estos módulos vale 0, ¿no? Y por eso es que acá dice I por J es 0 y en los demás casos lo mismo, ¿ya?